Hola, buenos días. Con un poquito de retraso vamos a iniciar, lo que es la conferencia y sesión de clausura de este cuarto Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Quiero dar las gracias a todos los participantes y, lógicamente, a todos los alumnos que han participado como voluntarios en la organización y especialmente también a nuestro investigador Julio Pérez, que ha estado encargado, lógicamente, de todas las cuestiones tecnológicas de este evento. Han sido 3 días intensos donde hemos podido intercambiar conocimiento, tanto desde el punto de vista del contenido más científico y académico, pero también desde el punto de vista profesional. Creo que este evento, pues afortunadamente se va consolidando. Cada vez tenemos más participantes de distintos lugares, no solo europeos, sino también, evidentemente, de América Latina. Y en esta ocasión hemos tenido más de 200 ponentes y 250 asistentes. Entonces, por lo tanto, agradecer a todos el trabajo realizado, también a los coordinadores, a los comentaristas de mesa. Y, lógicamente, ahora vamos a iniciar lo que es la conferencia de clausura, que tengo que dar las gracias a la secretaria de Estado de Digitalización y inteligencia artificial, que para aquellos que no lo sean de fuera de España, no lo sepan, depende del Ministerio de Economía y Transformación Digital. En este caso, tengo que señalar que Carmen Artigos Brugal es licenciada en Ingeniería Química, es licenciada en Ciencias Químicas, tiene un grado en la Dirección Ejecutiva de Capital de Riesgos, además es doctora. Hace poco ha recibido un último premio, porque no es el primero, sino que es el último, por el Diario Español, como que ha sido nombrada embajadora de la tecnología digital y, bueno, ha venido aquí gustosamente. Tenemos que agradecerle que personas que, lógicamente, están en el ámbito gubernamental y que están, evidentemente, gestionando lo que es haciendo gestión pública, vengan a esta universidad, en este concreto a esta facultad, lógicamente, donde tenemos no solo el Instituto de Ciencia de la Administración, sino que también tenemos grados en Ciencia Política y en Gestión Pública. Va a venir para hablarnos de las oportunidades para la administración pública en la era digital y, por lo tanto, te cedo la palabra y reitero el agradecimiento porque estés aquí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, directora, y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta clausura, felicitándoos de entrada pues, por este magnífico Congreso Internacional, el cuarto, donde estáis aquí pues, personas relevantes tanto del ámbito nacional, autonómico, como también internacional, y me consta, y que ha habido pues, muchas mesas muy interesantes, ¿no? Yo creo que la labor del sector público en estos momentos es más importante que nunca. Lo estamos viendo pues, después de haber salido de una pandemia, de una crisis de suministro, de una crisis energética y ahora una crisis geopolítica, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver cómo la revolución digital ya ha afectado y ya está afectando de manera irreversible a nuestras vidas, ¿no? Toda la experiencia del COVID ha sido muy relevante para acelerar muchos de los procesos de transformación digital, no solamente en el ámbito económico, en el ámbito productivo, sino también en el ámbito social. Hemos visto en estos 2 últimos años este avance sin precedentes de la integración transversal de la tecnología en todos estos ámbitos. Para poner un ejemplo, en el último año, el peso de la economía digital en España ha subido varios puntos hasta alcanzar el 22%. Ese es un dato que quiero que tengan ustedes en mente, ¿no? La economía digital hasta ahora no se medía. Nosotros hemos empezado a medir la economía digital en tanto en cuanto el peso de la economía digital en el PIB nacional. ¿Cómo se mide la economía digital? En primer lugar, la economía derivada de las empresas digitales, del ámbito tecnológico, pero también derivada de la digitalización de otros sectores, por ejemplo, la digitalización de la banca o de otros sectores. Por lo tanto, una vez hemos definido esta metodología de trabajo, podemos decir que hoy en día el peso de la digitalización en el PIB nacional ya supone el 22% de nuestro PIB.
En el último año hemos pasado del 19 al 22, 3 puntos del último año. Nosotros llegamos, estaba por debajo del 16%. ¿Y eso qué significa? Significa que si en lugar de definirlo como un horizontal, porque la economía digital afecta a todos los sectores verticales, fuera un vertical, sería la segunda industria de mayor contribución al PIB nacional solo detrás de la construcción. Entonces, fijaros lo relevante que ya es la contribución de lo digital al PIB nacional. ¿Esto es suficiente? No. ¿Cuál es nuestra visión? Pues que antes del 2030 el peso de la economía digital en la economía española sea del 40%, que son, por lo tanto, la visión que también tenemos a nivel de cifras de la Unión Europea. Por lo tanto, realmente cuando hablamos de la transformación digital de España, es como decir pasar del 16 al 40. Ya hemos llegado a 22, aún nos queda pasar del 22 al 40%. ¿Por qué? Porque incrementar la digitalización en el PIB supone aumentar entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales cada año hasta el 2025. Y este crecimiento no se puede entender, ya estamos ahí, pues de 2 en 2 cada año, no se puede entender sin la apuesta ambiciosa que el Gobierno de España ha hecho por la transformación digital como motor de reconstrucción y relanzamiento de nuestra economía y, evidentemente, gracias a los fondos de recuperación europeos que están siendo decisivos para él. Es una oportunidad histórica. Estamos intentando no invertir después de la pandemia para volver al punto de partida que teníamos antes de la pandemia. Eso sería hacer reformas, diríamos, coyunturales. No, no, no. Estamos aprovechando los fondos de recuperación para hacer reformas estructurales, para cambiar el modelo económico y productivo de nuestro país para siempre y para prepararlo ante los retos de la nueva economía y de oportunidad de transformación digital. Por tanto, es muy importante porque los cambios que estamos haciendo son estructurales. No queremos vivir donde estábamos, queremos salir reforzados de estas crisis y preparar ya a nuestro tejido productivo, económico y social para estos grandes retos. Esto lo estamos viendo no con palabras, sino con hechos. De hecho, España está dedicando el 30% de todos los fondos de recuperación a la transformación digital y aproximadamente el 40% a la transición ecológica. Por lo tanto, las dos grandes palancas de la transformación de la economía son la transformación digital y la transición ecológica. Y ambas están desarrolladas, están interrelacionadas, son dos caras de la misma moneda, porque tú no puedes abordar pues, procesos productivos sostenibles de la economía circular si no utilizas la tecnología. La tecnología es clave y, de hecho, lo que estamos viendo es que cada punto que ganamos, bueno, de hecho, luego os diré el punto del DESI, ¿no? Pero básicamente la agenda de España 2026, empezamos en 2025, la renovada a 2026, ya estima que la digitalización va a reducir como mínimo un 15% en las emisiones de CO2, como consecuencia de la digitalización de los sectores tradicionales. Por lo tanto, esta es nuestra hoja de ruta, la Agenda España Digital 2026. Una hoja de ruta basada, prospectiva, ambiciosa, inteligente y España ya está siendo una referencia a nivel de países europeos en justamente el cumplimiento de los hitos, de los objetivos vinculados al plan de recuperación. Por mucho que ustedes escuchen que esto no va, esto va, mira si va, que somos el único país que ha recibido los 2 pagos y que ha pedido el tercero. Les explico a ustedes, porque ustedes entienden de esto, cómo funciona el mecanismo de recuperación. A ver, tradicionalmente los fondos de desarrollo regional europeos, los FEDERs, ¿tú qué hacías? Primero te endeudabas, por lo tanto emitías deuda pública, luego lo gastabas, luego lo justificabas y luego te lo pagaba Europa, ¿no? Imagínense ustedes después de toda la crisis del COVID, cómo quedó la economía pues, de todos los países europeos, que habremos tenido que emitir deuda por valor de 140.000 millones de euros, que es lo que España puede recibir de los fondos de recuperación. De estos 140.000, ahora ya son 160.000 porque tuvimos unas transferencias adicionales de 8.800, ya hemos pedido los primeros 70.000, que son de transferencias, es decir, que no se tienen que devolver. Porque Europa lo que hizo es mancomunar solidariamente toda la deuda europea para que no tuviera que haber emisión de bonos a título nacional, que bajaría los ámbitos de rating, sino que fue una emisión desde la Comisión Europea, va avalada por Europa. Por tanto, ahí fue la gracia de estos fondos y una manera totalmente distinta de salir de esta crisis a la crisis anterior del 2008, que fue el austericidio. Y el austericidio puso una caída de la inversión pública que nos ha llevado a una década perdida. De hecho, cuando nosotros llegamos al gobierno, desde el 2013,
el nivel de inversión pública de este país estaba por debajo del nivel de reposición. Es decir, que si se te estropeaba un aparato de radiología de un hospital, no había dinero para repararlo. Y es el país que nos encontramos. No solamente hemos elevado el nivel de inversión pública al nivel de reposición, sino muchísimo, muchísimo más. Estamos ampliando todo lo que es las inversiones gracias a estos fondos de recuperación, porque veníamos de una posición de partida pues, bastante deficitaria. A finales, el plan de recuperación, España lo presenta en media pandemia, en diciembre del 2020. Pero es que en julio de 2021 fue el primer país que le aprobaron el plan. Allí se nos adelantaron 9.000 millones de euros y ya a finales del mismo año se nos hizo la primera auditoría, la primera revisión y se nos dieron 10.000 millones más. En junio de 2022 hemos tenido la segunda auditoría que hemos aprobado. Cada vez que hagamos una auditoría significa que España ha cumplido los hitos y los objetivos, tanto cuantitativos, que son inversiones, como cualitativos, que son reformas. Y hablaré de algunas reformas. Y es muy importante que este plan va vinculado a inversiones y a reformas. Porque si solo son inversiones, el dinero está hoy aquí y aquí 5 años no estará. Pero las reformas quedan. ¿Qué reformas? La ley de ciencia, la ley de formación profesional, la ley CREE y Crece o la ley de startups que estamos aprobando esta semana que viene, que presentamos a pleno, bueno, a finales de mes y que justamente ayer se aprobó ya en la fase de Senado. Pasó el Congreso, está el Senado y vuelve al Congreso. Por lo tanto, son muy importantes las reformas, que es cambiar las normas del juego, cambiar el ecosistema para que esas inversiones realmente tengan impacto. Pues bueno, en julio se hizo efectivo el segundo pago de 12.000 millones, en total 31.000 millones de este plan de recuperación y ya pues hemos solicitado, es el primer país de toda Europa que ha solicitado el tercer pago ya de cara a diciembre, donde se evalúen los resultados. Son 6.000 millones más a final de año, por lo tanto, en el pago tercero ya tendríamos 37.000 millones de euros. Estamos ejecutándolos a un ritmo histórico, 2.000 millones de euros al mes, en licitaciones o en subvenciones, con los mismos funcionarios y con los mismos procedimientos. Lo digo porque esto es muy importante, porque en mi caso, ¿no? La Secretaría de Estado, cuando yo llego, el presupuesto era de 300 millones de euros. El presupuesto actual es de 3.000 millones de euros. Cada año durante 3 años y 4 años. Por lo tanto, son hasta 2025. Por lo tanto, nosotros gestionamos directamente 12.000 millones de euros de plan de recuperación, pero coordinamos 25.000, que son el tercio de los fondos, ¿no? Por lo tanto, mucha parte de esta está distribuida a las comunidades autónomas por las competencias de educación o de empleo, por ejemplo, y también en otros ministerios. Por lo tanto, lo pongo como ejemplo de eficiencia de la administración. ¿Y cómo puedes ser capaz? ¿Por qué? Porque ¿cómo eres ser capaz? Con la misma gente, los mismos procedimientos, los mismos informes del abogado del Estado, es más controles aún, porque a los que ya teníamos le hemos añadido el del Fondo de Recuperación a nivel nacional y todas las auditorías a nivel europeo. ¿Cómo se consigue ejecutar 10 veces más cada año? Sin cambiar los procedimientos y con la misma gente o menos, porque en nuestro caso era menos gente, porque venimos de una Secretaría de Estado que se dividió en 2. Pues solo lo consigues innovando. Para tener resultados distintos, has de hacer cosas distintas de manera distinta. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin la innovación y sin el ritmo de trabajo que estamos teniendo, por supuesto, y el esfuerzo personal de todo el mundo, no podríamos estar ejecutando con las mismas personas o menos 10 veces más. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros que estamos intentando cambiar y modernizar nuestro país, cambiar y modernizar a las pymes, cambiar y modernizar a la industria, formar a personas en las profesiones del futuro, elevar las competencias digitales de la ciudadanía, apostar por el emprendimiento digital, por las startups, por el talento. Todo eso no lo podríamos hacer si no se moderniza primero la administración. En la administración, y yo no vengo de administración, vengo del sector privado, y a veces de manera jocosa digo, la administración tiene que hacer 3 cosas bien. Primero, no estorbar. Y acostumbramos a estorbar. Segundo, ser capaz de agilizar sus procesos. Y tercero, catalizar la colaboración público-privada y catalizar la innovación. Y os puedo decir que en este momento ya estamos al tercer nivel. Está siendo la administración digital quien está catalizando la innovación en el sector público y en el sector privado. Y ahí os voy a poner varios ejemplos. Para que veáis el reto que llevamos durante la pandemia, y además de mi cargo, una de las cosas que tengo responsable es la Secretaría General de Administración Digital, que ha multiplicado
el 500% durante la pandemia el ritmo de trabajo. 500% de trámites online se multiplicaron durante la pandemia. Yo recuerdo el día que me fui a dormir con 5.000 trámites online y al día siguiente nos levantamos con 90.000. De la noche a la mañana. Y tuvimos que escalar todos los sistemas tecnológicos, estando trabajando en remoto, teletrabajando con los funcionarios y pues todo esto online, ¿no? Por tanto, el reto que ya hemos superado del ritmo de la pandemia ha sido pues multiplicar por eso, 500% los trámites online, la gente no se podía desplazar, iba a trámite online. Hemos superado más de 12 millones las personas en España que tienen certificados digitales. Y el ritmo que mantuvimos en la pandemia sigue ascendiendo. O sea, después de la pandemia no ha bajado el ritmo, sino que sigue creciendo. Por tanto, ya es una tendencia pues imparable, ¿no? En España es el país prácticamente de toda Europa. Eso sí, porque o sea, somos el quinto país más desarrollado a nivel de administración digital de toda Europa, de los 27 que medimos en el DSI. Pero es que es el que tiene mayor porcentaje de ciudadanos que interaccionan digitalmente con su administración. Casi el 70% de los ciudadanos españoles contactan habitualmente con la administración online, desde la declaración de renta a una cita previa o hacer un trámite. Son 6 puntos más que el 2020 en el último año. 6% del 20 y el 21. Los usuarios de la administración electrónica en España son ya más del 63%. Y justamente por este nivel de expansión que va en continuo, también del plan de recuperación, hemos dedicado una parte muy importante a la modernización y digitalización de las administraciones públicas, no solamente a la de carácter general del Estado, la nacional, sino también las autonómicas. Prácticamente son 3.000 millones de euros de lo que es toda la administración de los cuales hay 2.000 para la Administración General del Estado, 2.000 para proyectos estratégicos, por ejemplo, en salud, en justicia y en empleo, o también, por ejemplo, en exteriores, el tema de los consulados digitales, y otros 2.000 que se transfieren a las administraciones autonómicas y locales. Yo decía que esto se ve reflejado en el índice DESI. El índice DESI es el índice de desarrollo de la sociedad de la información, es un benchmarking comparativo de los 27 países de la Unión Europea en distintos aspectos, y España en 2 años ha pasado de la posición 11ª, número 11, a la 7ª. De la 11ª a la 7ª en solo 2 años que llevamos desplegando la agenda digital. Pero lo más importante es que, a pesar que somos la posición 7, somos la primera economía de las grandes europeas. Europa está en el grupo de las 6 grandes. Nosotros, Francia, Alemania, Italia y alguno más que me dejo. Pues de las 6 grandes somos el primero. Francia, Alemania e Italia van detrás de la posición 10ª. Por tanto, los que pasan por delante son países pequeños. Son Estonia, son Letonia, son Finlandia. ¿Vale? Por tanto, somos el país número 1 de los grandes. Por lo tanto, esto demuestra que la hoja de ruta que nosotros ya habíamos lanzado, pues está ya llevando a sus frutos, ¿no? Hemos actualizado. Sí, vale. Y de esta agenda, el eje número 5, digo porque esta agenda está disponible en la web del Ministerio, y si buscas también plan de recuperación, pues vais a buscar, y si no, la agenda es agendadigital.gov.es, ¿vale? Vais a encontrar la agenda España Digital actualizada del 2026. Pues hay un eje que es el número 5, que está orientado justamente a la transformación digital del sector público. Y contempla medidas como la usabilidad, la calidad, la accesibilidad de los servicios públicos y con especial atención a la personalización de los servicios públicos y a la proactividad de los servicios públicos. Estamos, por ejemplo, potenciando el desarrollo de aplicaciones móviles. En los objetivos que a final de 2026 el 50% de todos los servicios públicos que hoy se acceden en la web como mínimo estén también en el móvil. Hemos creado alrededor de la administración una comunidad de desarrolladores open source. Queremos crear una comunidad, poner a disposición una especie de marketplace donde los datos abiertos del gobierno sirvan a las startups para desarrollar nuevos servicios. Me acuerdo, hay uno que ha desarrollado Mi BOE. La gente no se lee el BOE. Y si tú lees el BOE es de ser un experto. Pues hay un grupo de open source que ha desarrollado el Mi BOE. Si tú pones los temas y cada día te emite el BOE personalizado. Bueno, pues eso es lo que queremos promover, que hay una comunidad open source que utiliza los datos abiertos de administración para innovar y para proponer aplicaciones que nosotros, una vez cualificados, cuando tengamos esta Factory, podremos colgar una especie de App Store, ¿no? Que están validadas desde el punto de vista de ciberseguridad y de todo, porque claro, hay un riesgo de datos,
y que son oficiales también, aunque no las hayamos desarrollado nosotros. Esa es un poco la manera de abrir también la innovación, ¿no? Y hemos lanzado la aplicación Mi Carpeta Ciudadana, que es la carpeta ciudadana en versión app móvil y está en fase beta de prueba hasta finales de diciembre y en enero ya pasa a... Hemos querido probarla para que la gente nos diera feedback de qué echaba de menos, qué quería ver en la aplicación, si encontraba algún fallo, etc., ¿no? Para tanto, todo lo que estamos haciendo también tiene un proceso muy colaborativo. Esto en todo lo que hacemos, yo siempre digo que la inteligencia de nuestro país no es la inteligencia de los que estamos en el gabinete de la sedia, solo faltaría. Que lo que se puede hacer en este país es lo que se nos ocurre a nosotros y que toda la cabeza está... No, no, no. Este país es la inteligencia colectiva del país. Y tienes que hacer participar a la ciudadanía en aportar soluciones y en aportar propuestas. Y es lo que estamos haciendo. Por tanto, esta aplicación móvil pues, tiene un asistente virtual también, un chatbot, y también pues, está pues, permitiendo que tú tengas acceso pues, desde a los puntos del carnet, a tus títulos universitarios, actuando como un wallet, a toda la parte de trámites que se inicia allí, los expedientes abiertos, de todos los distintos ministerios y esperamos de todas las distintas administraciones. Al final, lo que estamos lanzando es todas las conexiones con las distintas administraciones para verlo en un único sitio, ¿no? Desde su publicación, que ha sido 2 meses, ya se le han descargado más de 100.000 personas. Y suma más de 1 millón de accesos. Por lo tanto, la gente cuando le ponen las cosas fáciles, accesibles, personalizadas, realmente responde, ¿no? Además, estamos dando un salto clave en lo que se llama el gobierno del dato de la administración, con el Data Lakes de la administración pública, y también en lo que se llaman operaciones inteligentes o automatización inteligente de los procesos. Ayer, además, el presidente del Gobierno anunció la estrategia cloud de la administración digital, de la administración pública. Es decir, cómo las administraciones públicas van a acceder a servicios en la nube. No son nubes públicas, serán nubes privadas, pero cómo creamos sistemas mixtos de nubes protegidas, como es la nube SARA, que es la nube propia de la Administración Nacional de España, y con la potencialidad que tienen los GPU escalares. Bueno, pues estamos lanzando ya la estrategia que está orientada a mejorar los servicios. O sea, no hubiéramos podido pasar de 5.000 trámites a 90.000 en una noche si no hubiera sido gracias a los servicios cloud, que permiten escalar de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de lo que estaba diciendo de repercusión social de la innovación de la administración ha sido y está siendo el kit digital. El kit digital es una de las líneas de trabajo de nuestra agenda España Digital que estamos impulsando desde la Secretaría de Estado, que pretende llegar a casi 1 millón de pymes, de pequeñas y medianas empresas, a través del kit digital. Tenemos 3.000 millones de euros. Imaginaros diseñar una política pública que movilice 3.000 millones de euros para llegar a 800.000 pymes. ¿Qué queríamos? Las pymes de nuestro país, que son 3 millones, suponen el 90% de la economía nacional y crean más del 60% de los puestos de trabajo. Pero tenemos un problema de dimensión y un problema cultural. En primer lugar, el 80% de estas pymes tiene menos de 5 trabajadores, por lo tanto son microempresas. No invierten ni un 2% de su presupuesto en la tecnología y no tienen competencias digitales. Por tanto, un ejemplo, durante la pandemia se ha multiplicado por 50% y en algunos aspectos de 70% el comercio electrónico y las pymes de nuestro país solo han capturado un 9% de ese potencial. Por tanto, tenemos que lanzar a que las pymes se sumen, se unan al cambio digital. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con estos bonos de digitalización. Es una subvención directa para gastárselo en un registro que hay más de 9.000 agentes digitalizadores, tú le das el bono, 12.000 euros por empresas entre 10 y 49, 6.000 entre empresas de 3 y 9 trabajadores y 2.000 al autónomo o las empresas de 12 trabajadores. Para que se lo gaste, no en un ordenador, que esto lo tiene que tener una tablet, no, en servicios durante un año, as a service en modo cloud. Bueno, para que veáis el impacto. ¿Cuál es el promedio de solicitud típico de una subvención pública? 25%. En la historia de nuestro país, el programa que ha tenido más aceptación de la historia también fue desarrollado por esta casa, por Red.es, y fue el Plan Avanza. Bueno, llegó a 30%. En el kit digital, de promedio, estamos superando el 60% y del primer tramo, las empresas entre 10 y 49 trabajadores ya nos lo han solicitado más del 70%. Y seguimos.
porque no está cerrado. El kit digital lleva 1 año, 8 meses, el de primer tramo, el último tramo lleva 4 y el tercer tramo lleva 2 meses. Y el primero, más de 75.000 empresas, más de 75.000 en el segundo tramo, más de 60.000 autónomos en el tercer tramo. ¿Cómo hemos conseguido este nivel de solicitud? ¿Sabéis cuántos papeles le estamos pidiendo hoy en día por la ley de subvenciones a una pyme para pedir un bono una subvención de 3.000 euros? 36 documentos. Le hacemos presentar 36 documentos para que haga una solicitud. Si es más de 3.000 euros, tiene que poner un aval. La solicitud se resuelve en meses. Mientras tanto, ese señor ha tenido que adelantar el dinero, se lo ha tenido que gastar, lo ha tenido que justificar. Y luego, cuando ya se lo ha justificado, hemos dado 3 meses de decirle si era elegible o no. Venga, ya lo pido hoy, ponle 4 meses. Te digo que sí. Tú te lo gastas, lo adelantas, luego lo justificas y luego me lo presentas. Y luego se lo pagamos al cabo de 1 año. Al cabo de 1 año. ¿Cómo quieres que te pidan las subvenciones? Que si tiene 3.000 euros para gastar solo, se lo ha gastado. Y si no es que no los tiene. Y si no los tiene, no los puede adelantar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En lugar de pedirle 36 documentos a la pyme, ¿sabéis cuántos le estamos pidiendo? 0. ¿Por qué? Porque el cliente, porque nosotros no hace falta que la pyme nos presente el documento, porque nosotros lo vamos a buscar en los sistemas de la administración a través de robots de inteligencia artificial, lo que se llama los RPAs, Robot Process Automation. Por tanto, lo que hemos hecho es crear un sistema inteligente de que cuando nos da permiso el que pide la subvención, ¿me das permiso para yo buscar tu información en los sistemas? Sí. Automáticamente lanzamos, creo que hay 30 robots que están atacando a la base de datos de seguridad social para ver si está al día, para saber cuántos trabajadores tiene, no me está engañando, me está diciendo que tiene 40 y tiene 2, y no le toca la de 12.000, sino la de 2. Bueno, y todo eso con pruebas que luego tenemos que auditar, un tema complejísimo. Incluso, para poder hacer esto, no podemos hacerlo solos. Uno de los temas importantes son los poderes notariales. Uno, si tú eres el titular, si puedes serlo porque eres el jefe de la empresa, si eres el titular, si tienes poderes y si están en vigor. Y eso lo tenemos que hacer en colaboración con el Colegio de Notarios y con el Colegio de Registradores, que también les hemos ayudado a automatizarse y que nos están respondiendo prácticamente a tiempo real. Total, que una subvención se puede hacer en 20 minutos y con un máximo de 3 semanas tenemos todo absolutamente validado. Y le damos un bono. Y ese bono se lo puede gastar en cualquiera de los 9.000 digitalizadores porque le damos el dinero a él para que se lo gaste donde quiera. Después tenemos acuerdos con las cámaras de comercio para hacer también todas las comprobaciones ex post. Pero es un ejemplo donde la aplicación de la inteligencia artificial en la administración se está traduciendo en un impacto social sin precedentes, en una reducción de la burocracia, que ya que no la podemos reducir porque la burocracia es consecuencia de unas leyes que no puedes cambiar de la noche a la mañana, estamos haciendo que esa burocracia sea transparente para el usuario y que el usuario no la sufra. Por lo tanto, esto es el camino. Poder automatizar procesos y poder utilizar también la inteligencia y la tecnología de más alto nivel al servicio de la administración pública, que a fondo es al servicio de la sociedad. Un ejemplo, solo con lo que llevamos se han ahorrado más de 25.000 horas de trabajo de los funcionarios. Si eso lo hubiéramos tenido que hacer con personas, hubiéramos necesitado 25.000 horas más. Por tanto, el primer tramo, que era el de 10 a 49, ya prácticamente nos hemos ahorrado 1 millón de euros con lo que llevamos. Y no llevamos ni meses. Por tanto, creo que esto es un poco todo el tema, ¿no? Entonces, la estimación, por ejemplo, también solamente, otro impacto importante, la catalogación, clasificación y extracción de las notificaciones telemáticas de los tribunales de justicia con Fogasa. Otro ejemplo de innovación que hemos hecho, en este caso con justicia. Hemos hecho una automatización también con RPAs de este proceso de extracción de notificaciones telemáticas de justicia. Hemos hecho, por ejemplo, también los expedientes de penales. La gente que ya ha cumplido condena y puede ya decir que no tiene dedos con la justicia, ¿no? Bueno, en el caso concreto de Fogasa, se estima que se liberarán tareas equivalentes a 4 millones de ahorros anuales y hasta 90 empleados públicos al día. No se trata que tengamos que echar a los funcionarios, se trata de que cómo podemos mantener un nivel de crecimiento del 500% sabiendo que la administración se van jubilando plazas y no las estamos reponiendo, no estamos echando a gente, estamos que
Estamos teniendo menos personal porque hay mucha gente que se jubila y no se están renovando todas esas plazas, esas vacantes, porque la tecnología permite eficientar esos procesos. Y aunque tuviéramos el 100% de esas plazas, mirar qué ventaja es liberar a un funcionario de las tareas repetitivas, de las tareas mecánicas y darle ese tiempo, esas horas de trabajo, no para hacer clic, no para hacer algo monótono, que esto lo hace un robot, sino para pensar y para innovar en clave pública. Eso es lo que tenemos que hacer. La robotización, yo siempre digo que desrobotiza al ser humano, porque lo libera de las tareas de poco valor añadido que son rutinarias y repetitivas, y nos libera como seres humanos para dedicar ese tiempo a innovar o a crear. Por lo tanto, es otro ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con la tecnología y cómo innovar. Y aparte ya de la reducción del consumo de papel vinculado a esta remisión electrónica de expedientes, que hemos calculado que son 28 millones de páginas menos, ya de imprimir esas notificaciones, ¿no? Y eso también ha supuesto un 245% de aumento de la remisión de expedientes de la Administración de Justicia solo en el último año. Por tanto, creo que son ejemplos muy visuales, ¿no?, de cómo se puede innovar, de cómo se puede utilizar la tecnología para modernizar y hacer muchísimo más eficiente la Administración. En diciembre, además, hemos estado, como decía, trasladando estas innovaciones también al ámbito autonómico y local, que son también el tema. Básicamente la parte de servicios sociales, la agencia tributaria y la mejora de la asistencia al contribuyente. Y también tenemos esos proyectos emblemáticos en el ámbito autonómico territorial, donde ya hemos repartido prácticamente más de 460 millones en el ámbito de las administraciones públicas, tanto el ámbito local y 118 en el ámbito autonómico. Pero bueno, todo esto para mí son ejemplos y el inicio de un camino que tiene que seguir. Os decía que no podemos multiplicar por 10 la gestión con menos gente y los mismos procedimientos si no innovamos y, entre comillas, hackeamos el sistema desde dentro, ¿no? ¿Quién puede encontrar ese camino eficiente de unos procesos tan reglados si no son las propias personas que trabajan en la administración, ¿no? Por lo tanto, para mí, este es el camino a seguir. La administración debe ser este vector de arrastre de la economía y de la productividad. Tenemos que ver a la administración realmente como un agente del cambio y un agente de innovación, y todo esto lo estamos haciendo, como decía, con la participación ciudadana, involucrando a las personas, a los ciudadanos, a los usuarios y también con la colaboración público-privada. Tenemos un reto por delante. Las administraciones, yo he llegado aquí, yo venía también de una experiencia anterior del 2005 en la administración autonómica catalana, volví ahora 15 años después y me encontré con los mismos sistemas. 15 años después tengo los mismos sistemas. ¿Por qué tengo los mismos sistemas? Porque siguen siendo robustos. Como si no multiplicas por 500% la administración y no se ha caído. O sea, la administración ha permitido mantener este país durante la pandemia. Pero lo que ocurre es que son muy buenos sistemas, muy seguros, muy garantistas, muy escalables, pero que han envejecido mal. ¿Por qué han envejecido mal? Porque en los últimos 10 años, nosotros no como ciudadanos, sino como consumidores, hemos tenido la experiencia del mundo móvil, de las plataformas, de que yo pido un Uber, de que yo compro en Amazon, y eso es totalmente transparente, personalizable y fácil. Y ya al usuario no le convenzas de que tiene que ir a una web. No, él quiere verlo en un móvil como lo está viendo en su vida personal. Por lo tanto, lo que ha pasado es que el nivel de innovación del sector privado está poniendo aquí el nivel de expectativas del ciudadano. Y nosotros tenemos que elevar esas expectativas. Por lo tanto, ¿son sistemas muy robustos? Sí. ¿Muy ciberseguros? Imaginaros ahora, España es el 5º país más ciberseguro del mundo. Entre los múltiples logros que llevo, también soy la presidenta del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Entonces, la apuesta por la ciberseguridad de nuestro país es enorme. Hay un plan de choque solo de la guerra de Ucrania de más de 1.000 millones en ciberseguridad. Estamos invirtiendo 500 millones en el desarrollo de la industria de ciberseguridad en España. Y estamos el 5º país del mundo más ciberseguro. Pero la ciberseguridad de un país o de un sector de la industria es igual a la ciberseguridad de su eslabón más débil. ¿Y cuál es el eslabón más débil a nivel de industria? Las pymes. ¿Y cuál es el eslabón más débil a nivel de la administración? La entidad local. Las entidades locales, que muchos tienen la página web en una nube pública, o, pues es que sé, un funcionario del SEPE va con un portátil, abre un correo y eso se transmite en la red. Por tanto,
tenemos que invertir muchísimo también en ciberseguridad de las administraciones locales y autonómicas, porque son el punto débil, como todo, de entrada en todos estos temas. Y decía que España es el 5º país más ciberseguro del mundo a nivel de la Administración General del Estado y al mismo nivel que es Corea del Sur o que Japón. Por lo tanto, y que Singapur. Por lo tanto, fijaros también la apuesta, ¿no? Pues decía que si bien nuestros sistemas son robustos y muy seguros, han envejecido mal porque hacen muy mal algo que es la personalización y también la parte de inclusión. Tenemos que asegurar también que todos nuestros servicios son accesibles para personas con dificultades visuales, incluso intelectuales, incluso auditivas. Por tanto, este es el camino, una senda que es la base de un progreso de país transversal, con vocación transformadora, pensada por y para todos, donde vosotros, las personas que trabajáis en el sector público, sois más imprescindibles que nunca. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por venir, por estar aquí, y damos por clausurado el 4º Congreso Internacional de Instituto de Complutense de Ciencia y Administración y les esperamos a todos en el año 2024, en noviembre, en esta misma casa que tendrá lugar la 5ª edición. Muchísimas gracias.